Imperio de la mentira. Lavrov culpa a Estados Unidos de incumplir sus compromisos ante el resto del mundo. Estados Unidos y los países europeos están acostumbrados a mirar al resto del mundo de arriba a abajo e incumplir sus promesas, señaló el canciller ruso, Sergei Lavrov, en su intervención ante la Asamblea General de la ONU. Acostumbrados a mirar al resto del mundo de arriba a abajo, los estadounidenses y los europeos hacen promesas y compromisos, incluso por escrito y jurídicamente vinculante, y luego sencillamente no los cumplen. Como señaló el presidente ruso, Vladimir Putin, Occidente en un verdadero imperio de la mentira. Rusia, como muchos otros países, lo sabe de primera mano. El ministro recordó que los aliados de la URSS en la coalición contra la Alemania nazi ya estaban preparando planes para una operación militar contra el Estado soviético al final de la Segunda Guerra Mundial. Y 4 años más tarde, en 1949, en Estados Unidos desarrollaron una operación para lanzar ataques nucleares masivos contra la URSS. Estos locos planes se quedaron en el papel. La URSS creó sus propias armas de represalia. Aunque fue necesaria la crisis de los misiles en Cuba de 1962 y el riesgo de una guerra nuclear para que la idea de desencadenarla y la ilusión de ganarla dejaran de ser la base de la planificación militar estadounidense, comentó Lavrov. El canciller ruso precisó que los políticos occidentales están obsesionados con su impunidad y el deseo de infligir una derrota estratégica a Rusia. Lavrov calificó de egoísmo los intentos de los países occidentales de incluir el tema de Ucrania en la agenda de cada reunión internacional, dejando de lado otras crisis mundiales. Una manifestación flagrante del egoísmo de la minoría occidental son los intentos obsesivos de ucranianizar la agenda de los debates internacionales, dejando de lado una serie de crisis regionales no resueltas, muchas de las cuales se prolongan durante muchos años e incluso décadas, señaló Lavrov. A este respecto, Lavrov recordó que no se podrá lograr una plena normalización de la situación en Oriente Medio sin resolver el prolongado conflicto palestino-israelí sobre la base de las resoluciones de las Naciones Unidas y de la Iniciativa de Paz Árabe. Los palestinos llevan más de 70 años esperando el Estado que se les prometió solemnemente, pero los estadounidenses, que han monopolizado el proceso de mediación, están haciendo todo lo posible para impedirlo, precisó. Mientras tanto, continuó, están haciendo un nuevo orden mundial. Los contornos del futuro se están creando en una lucha entre la mayoría mundial, que aboga por un reparto más equitativo de los beneficios globales y la diversidad civilizatoria, y entre los pocos que aplican métodos neocoloniales de subyugación para aferrarse a su esquivo dominio, afirmó Lavrov. Expansión de la OTAN hacia la región de Asia-Pacífico. De acuerdo con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, la expansión militar de la OTAN hacia la región de Asia y el Pacífico genera el riesgo de un nuevo foco de tensión. Una nueva y peligrosa demostración del expansionismo de la OTAN es el intento de extender el área de responsabilidad del bloque a todo el hemisferio oriental, bajo el malicioso eslogan de la indivisibilidad de la seguridad de las regiones euroatlántica e indopacífica. Para esta tarea, Washington está creando mini alianzas político-militares bajo su control, como AUKUS, Triunvirato Estados Unidos-Japón-Corea del Sur, el Cuarteto Tokio-Seúl-Canberra-Wellington, empujando a sus miembros hacia una cooperación concreta con la OTAN, que está implementando su infraestructura en el teatro del Pacífico, señaló el ministro ruso.
La focalización no ocultada de tales esfuerzos contra Rusia y China, en el colapso de la arquitectura regional inclusiva formada en torno a la ASEAN, da lugar a riesgos de un nuevo foco explosivo de tensión geopolítica, además del ya caldeado europeo. Según el ministro ruso, existe la fuerte impresión de que Estados Unidos y el colectivo occidental, totalmente subordinado a él, han decidido dar a la doctrina Monroe una proyección global. Los planes son tan ilusorios como extremadamente peligrosos, pero esto no detiene a los ideólogos de la nueva edición de la Pax Americana, concluyó Lavrov. Rusia está preocupada por el hecho de que Estados Unidos y sus aliados asiáticos estén exacerbando la histeria militar en la península coreana, subrayó el ministro ruso. Es alarmante que Washington y sus aliados asiáticos alimenten la histeria militar en la península coreana, donde se acumula el potencial estratégico estadounidense, expresó Lavrov, añadiendo que se rechazan las iniciativas ruso-chinas para dar prioridad a las tareas humanitarias y políticas. La lógica del proceso histórico es inexorable. La minoría mundial está haciendo todo lo posible por frenar el curso natural de las cosas, indicó Lavrov, aclarando que la declaración de Vilna de la OTAN indica la creciente asociación entre Rusia y China como una amenaza para el bloque. El canciller ruso recordó, en ese contexto, cómo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dirigiéndose a sus embajadores en el extranjero, expresó su sincera preocupación por la expansión de los BRICS, considerando este acontecimiento como una prueba de la creciente complejidad del escenario internacional, que amenaza con debilitar a Occidente, y a Europa en particular. El orden mundial, sus principios, sus diferentes formas de organización, donde Occidente ha sido y sigue siendo dominante, están siendo revisados. Son revelaciones de este tipo. Si alguien se reúne en algún lugar sin nosotros, hace amigos sin nosotros o sin nuestro permiso, se considera una amenaza para nuestro dominio. El avance de la OTAN en la región Asia-Pacífico es bueno, mientras que la expansión de los BRICS es peligrosa. Sin embargo, la lógica del proceso histórico es inexorable. La tendencia principal se ha convertido en el deseo de los estados mayoritarios del mundo de reforzar su soberanía y defender sus intereses nacionales, sus tradiciones, su cultura y su modo de vida. Ya no quieren vivir bajo el dictado de otro, quieren ser amigos y comerciar entre ellos, pero también con todo el mundo, solo que en pie de igualdad y en beneficio mutuo. Asociaciones como los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, están en auge y brindan a los países del sur global oportunidades de desarrollo conjunto y de defensa de su digno lugar en la arquitectura multipolar que está surgiendo objetivamente, hizo hincapié Lavrov. Para Rusia, es evidente que no hay otro camino, pero Estados Unidos y su colectivo occidental siguen provocando conflictos que dividen artificialmente a la humanidad en bloques hostiles e impiden la consecución de objetivos comunes. De igual manera, agregó, hacen todo lo posible para impedir la formación de un orden mundial verdaderamente multipolar y justo, concluyó Lavrov. Rusia rechaza las sanciones contra Cuba y Venezuela. El uso de medidas coercitivas unilaterales por parte de Occidente es una violación del principio de igualdad soberana de los estados, destacó el ministro ruso.
seguimos insistiendo en el cese inmediato y completo del bloqueo comercial, económico y financiero de Estados Unidos contra La Habana, sin precedentes en su inhumanidad, y en la anulación de la absurda decisión de declarar a Cuba país patrocinador del terrorismo. Washington debe abandonar su política de estrangulamiento económico de Venezuela sin condiciones previas. Además, Lavrov insistió en el levantamiento de las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos de América y la Unión Europea a la República Árabe Siria, que atentan flagrantemente contra el derecho al desarrollo. Debe ponerse fin a toda medida coercitiva que eluda al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como en la práctica adoptada por Occidente de manipular la política de sanciones del Consejo para presionar a personas indeseables. La Unión Europea y Estados Unidos contribuyen a la desestabilización del Cáucaso Sur. Además, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia denunció que la Unión Europea y Estados Unidos contribuyen a la desestabilización de la situación en el Cáucaso Sur con sus intentos de mediar entre Armenia y Azerbaiyán. Ahora Bruselas impone sus servicios de mediación a Azerbaiyán y Armenia, trayendo junto con Washington la desestabilización al Cáucaso Sur, profundizó Lavrov. Por su parte, las fuerzas de paz rusas contribuirán de todas las formas posibles al establecimiento de una vida pacífica en Nagorno-Karabaj y al fortalecimiento de la confianza en ese territorio. Ahora que los líderes de Ereván y Bakú resolvieron entre ellos la cuestión del reconocimiento mutuo de la soberanía de los dos países, ha llegado el momento de la vida pacífica, de su establecimiento y del fomento de la confianza. El contingente ruso de mantenimiento de la paz contribuirá en todo lo posible a esto, aseveró Lavrov. Peligro de una gran guerra. Evitar que se desencadene una gran guerra y se derrumben definitivamente los mecanismos de cooperación internacionales de interés mundial, destacó el canciller ruso. Hoy, como muchas veces en el pasado, la humanidad se encuentra nuevamente en una encrucijada. Solo a nosotros nos corresponde determinar cómo se desarrollará la historia. Redunda en nuestro interés común evitar el descenso a una gran guerra y el colapso final de los mecanismos de cooperación internacional creados por generaciones de predecesores. Recordó que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, planteó la iniciativa de celebrar una cumbre del futuro el 2024. El éxito de este empeño solo puede garantizarse mediante la formación de un equilibrio justo de intereses de todos los Estados miembros, respetando al mismo tiempo la naturaleza intergubernamental de nuestra organización, explicó el ministro ruso. El 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU se celebra desde el 19 al 26 de septiembre de 2023. La agenda de Lavrov como jefe de la delegación rusa en el evento incluye, además de la participación en las reuniones, una veintena de encuentros bilaterales, algunos de los cuales, por ejemplo, con el presidente brasileño y con el secretario general de la ONU, ya se celebraron.